Bueno chicos, buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, Comenzamos un tema importante, un tema para el cual nos venimos preparando durante todo el año. Así que bienvenidos tal vez a uno de los temas centrales de nuestra asignatura, que es la síntesis de funciones de transferencia. Como van a ver pronto, en estos temas que vamos a comenzar ahora, vamos a empezar a utilizar y a vincular todos los otros temas que estudiamos. Van a ver que para esto vamos a usar la teoría de cuadripolos, la teoría de síntesis de funciones de excitación. Así que, bueno, es el momento donde empezamos a integrar temas. Muy bien, entonces, cuando queremos sintetizar una función transferencia, conviene empezar a tomar noción de lo que queremos hacer concretamente y de algunas generalidades. Es a lo que vamos a dedicarnos en este video introductorio, ¿sí? Entonces, acá les planteo, por ejemplo, un cuadripolo descripto por sus parámetros z o y, podría ser cualquier otro. Ustedes ya saben que es indistinta la forma de representarlo, es decir, podemos intercambiar el juego de parámetros casi libremente. Así que en principio empecemos con una descripción genérica en términos de CTD. Y van a ver que justamente una función transferencia como una transferencia de tensiones como la que presentamos acá, lo vamos a poder describir en términos de los parámetros z o y sin ningún problema. Ahora vamos a hacer eso. Por otro lado, les quería preguntar, bueno, del mismo modo, ustedes saben que podríamos también plantear una relación de corrientes, ¿no? Como I2 sobre I1. Me gustaría, si estuviéramos en clase, preguntarle en qué condición les parece a ustedes que se mide una transferencia de corrientes. Ciertamente esta I2, como está descrita en este caso, carece de sentido, justamente porque I2 necesariamente es nula para este caso, ¿sí? Fíjense que el circuito está abierto, es decir, no puede circular de esta forma I2, por lo tanto necesariamente esta relación de corrientes exige que B2 sea igual a 0. Del mismo modo, B2 de esta forma no tiene justamente ningún problema, a menos que justamente acá conectemos una carga. En el caso de que conectemos una carga y que I2 fluya a través de esa carga, ciertamente esta condición de B2 necesariamente tiene que cambiar y tiene que estar incluida en las condiciones del cuadripolo. Por lo tanto, estas que son las situaciones de cuadripolo en vacío, ¿sí? Vacío o sin carga, ¿sí? Con ambos puertos descargados, es un poco por la condición que vamos a comenzar, ¿sí? Después vamos a ir haciendo un poco más complejo el análisis, si justamente le cargamos uno o ambos puertos, ¿sí? Pero en principio empecemos con una situación descargado. Por supuesto que tanto las otras dos transferencias, es decir, la transimpedancia, ¿sí? O la transadmitancia, no tienen sentido porque justamente en las condiciones de vacío justamente coinciden con Z12 y con I12. Por lo tanto, no las vamos a analizar porque ya están descritas con el juego de parámetros, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo justamente incluimos estas otras dos transferencias que son las que no están descritas con estos juegos de parámetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir los parámetros z e i, ¿ok? Recordemos que para los z tenemos variables dependientes, tensiones, y variables independientes, corrientes. Por lo tanto, eso es lo que vamos a I2. Esto en tanto a los z, y en tanto a los i podemos decir casi lo recíproco, ¿sí? I1 e I2, I22 por B2, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos lograr estas condiciones. Pues recuerden siempre que a lo primero que tenemos que prestar atención es a la condición de medición. Es decir, que para I2 igual a 0, ciertamente lo que hacemos es cancelar estos dos términos, ¿sí? Estos dos términos los perdemos, por lo tanto, si hacemos cociente entre estas dos ecuaciones, llegamos a que justamente B2 sobre B1 para I2 igual a 0 se puede escribir en términos de los parámetros z como Z21 sobre Z11, ¿ok? Del mismo modo, para B2 igual a 0, anulamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Y podemos decir que I2 sobre I1 para B2 igual a 0 es, fíjense, I21 sobre I11, ¿ok? Y también podríamos, si quisiéramos, poner esta relación en términos de los parámetros
y poner esta relación en términos de los parámetros z, que es un poco lo que no habíamos hecho hasta ahora. Entonces, B2 sobre B1 para los i, fíjense, que implica hacer 0 y 2. Por lo tanto, si hacemos 0 y 2, nos queda que B2 sobre B1 va a ser justamente menos I21 sobre I22. ¿Ok? Fíjense que en este caso tenemos la relación de transimpedancia, ¿sí?, sobre la impedancia que vemos en la entrada, es la que justamente define la transferencia de tensiones, mientras que la transadmitancia negada, cambiada de signo, sobre la impedancia de salida es la que define justamente la misma relación. Por tanto, fíjense que en caso de querer de alguna forma calcular esta relación de transferencias, en un caso vamos a tener que tener alguna noción de la función de excitación de entrada y en otro de la función de excitación de salida. Fíjense que eso es bastante llamativo, ¿sí? Así que esas cosas hay que empezar a prestar atención. Por otro lado, la relación de corrientes en términos de los z exige que justamente hagamos B2 igual a 0. Igual va a pasar algo similar. Esto va a exigir que justamente tengamos un menos Z21 sobre Z22. Y observamos el mismo fenómeno, ¿sí? El mismo fenómeno que habíamos descrito antes. En este caso tenemos la función de excitación de entrada y en este caso la función de excitación de salida, ¿sí?, tanto para relación de tensiones como para la relación de corrientes. Una cuestión llamativa al menos, ¿sí? Y estos dos ya dijimos que los tenemos, así que de alguna forma ya completamos el juego de funciones transferencia para la situación de carga en vacío, que de alguna forma, como anticipamos, es la más sencilla de todas, ¿no? Es decir, cualquier otra condición de carga exige que contemplemos la carga en ese puerto, por tanto que hagamos un cuadripolo más complejo en principio, ¿sí? Ya lo vamos a analizar con más detalle más adelante. Entonces, vamos ahora una vez que tenemos definidas las transferencias, a describir algunas de las propiedades. Funciones transferencias, de forma absolutamente genérico, es decir, no nos vamos a referir a ninguna de las cuatro que acabamos de calcular. Vamos a decir, en principio, estas cuestiones seguramente alguno que haya estado atento durante el primer cuatrimestre las recordará, ¿sí? Lo primero que podemos decir es que una TDS, ¿sí?, la vamos a definir como una PDS sobre QDS. Esto es algo bastante usual, ¿sí? Es decir, en términos de dos polinomios en función de la variable compleja S, ¿sí? Es decir, una de las primeras propiedades que podemos destacar, que tal vez por sí solo no dice mucho, pero seguramente la van a encontrar en la bibliografía, es que TDS, ¿sí?, debe ser real si S es real. ¿Okay? ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, esto justamente matemáticamente restringe a PDS y a QDS a que tenga, ¿sí?, es una gran restricción, ¿sí?, es una gran restricción que impone justamente una condición tan compacta como esta, ¿sí? Y esto justamente es algo que seguramente ustedes recordarán. Justamente, de hecho, coeficientes complejos no hemos visto nunca para los polinomios. Por supuesto que los podrían tener, pero no es el caso de las funciones que a nosotros nos interesan, porque justamente van a hacer que incumplan todas las condiciones que nosotros ya queremos de una función transferencia, ¿sí? Luego, los polos, ¿sí?, los polos, ¿sí?, el semiplano izquierdo. ¿Okay? Esto es una restricción bastante común que siempre imponemos, ¿sí?, a la función transferencia. Luego, ceros sin restricciones. Otra de las propiedades, ¿sí?, que se suelen describir, ¿sí?, para estos casos también, es que Q sea de la clase bits. Ahí volvió. Luego, otra restricción que se suele poner a P y a Q, ¿sí?, también en esta línea, es que el grado, ¿sí?, esto es una restricción bastante importante, es que justamente T, ¿sí?, no necesariamente, casi nunca lo va a ser, es FRP. Muy bien, entonces ahora, como dijimos, vamos a ver cómo proyectan estas propiedades en los parámetros
impedancia y admitancia. ¿Ok? Entonces, en los parámetros impedancia, ¿sí? Nosotros sabemos justamente que el circuito equivalente por defecto en el que tenemos que pensar cuando estamos hablando de parámetros Z es una red del tipo T. ¿Sí? Y si recordamos un poquito, una red de tipo T definida en términos de sus parámetros impedancia tenía las siguientes implicancias. Esta impedancia que tenemos acá es la que llamamos Z12, en una red recíproca. ¿Sí? Y en caso de que sea recíproca y que tengamos acá Z12, también podemos decir que esta impedancia que tenemos acá iba a ser Z11 menos Z12, porque sabemos que justamente cuando calculamos Z11 lo que estamos haciendo es ver la impedancia que tenemos Z11, ¿sí? Es decir, la impedancia que tenemos que ver hacia allá es Z11 y el mismo modo de la impedancia que tenemos que ver hacia allá es Z22. Por lo tanto, esto no puede ser otra cosa que no sea Z22 menos Z12. ¿Okay? Es una forma relativamente sencilla de recordar los parámetros Z. Del mismo modo, los parámetros I, una red pi asociada a los parámetros I. Acá tenemos que ver I22. Recordar que justamente este elemento era menos I12, que se ve en cortocircuito, tiene que ser justamente esta admitancia más esta otra. Por lo tanto, esta tiene que ser justamente I11 más I12. Entonces, una vez que recordamos esto, vamos a tratar de relacionar justamente las singularidades, ¿sí? Y cómo impactan las singularidades que podamos tener tanto en Z11 como en Z12. Recordemos que venimos de entender que justamente B2 sobre B1 para I2 igual a 0, sin carga, era justamente Z12 sobre Z11. ¿Ok? Luego, sabiendo esto y habiendo visto que para cualquier función transferencia es importante saber dónde van a estar los ceros y dónde van a estar los polos, ya empezamos a intuir justamente que los polos, ¿sí?, de Z11, ¿sí?, los polos de Z11 necesariamente, los polos de esta función, los polos de esta función transferencia van a estar muy relacionados a los polos de Z12, ¿sí?, y a los ceros de Z12, es decir, de esta función transferencia. ¿Sí? Podemos adivinar ya que los ceros justamente de Z12 van a estar presentes en los ceros de esta función transferencia de tensiones, mientras que los polos de Z12 también seguramente van a estar presentes. ¿Sí? Es decir, o muy posiblemente, salvo que haya cancelaciones, esos polos también van a jugar van a al menos a tener algo que decir en la función transferencia. Por lo tanto, vamos a ver ahora justamente de Z12 cómo se relacionan los polos con Z11. Entonces, habíamos visto que justamente Z11 la vamos a pensar como aquella impedancia, ¿sí?, como esta impedancia y esta otra, ¿sí?, como la suma de estas dos impedancias. Si esto fuese ZA, esto fuese ZB, ¿sí?, van a ser la suma de ZA y ZB. ¿Sí? Luego, si entendemos que ZB es Z12, ¿sí?, y que Z es Z11 menos Z12, podemos ver que justamente los polos, ¿sí?, dado que estas ambas son FRP y el resultado necesariamente también es una FRP, ¿sí?, porque es una suma, ¿sí?, sabemos que los polos que tengamos acá, dado que esto puede ser un P sobre Q, un P sub A sobre Q sub A, esto va a ser un P sub B sobre Q sub B. Si tuviéramos que hacer esta suma de dos funciones racionales, entendemos que los polos de QA y de QB van a estar en el resultado, ¿sí? Por lo tanto, todos los polos de Z11, ¿sí?, todos los polos de Z11, perdón, vamos a decirlo al revés, todos los polos de Z12, ¿sí?, necesariamente van a estar en Z11. ¿Por qué? Porque Z12 va a ser igual a ZB, pero justamente como los polos van a ser el producto de estos dos, podrían ser el producto de estos dos polinomios, seguramente los polos de Z12, es decir, de ZB, seguro van a estar en Z11, pero lo contrario de ninguna manera es cierto, ¿sí? Es decir, que puede haber polos en Z11 que no sean de Z12, ¿sí? Es decir, vamos a tomar nota de esto, es decir, polos de Z11, los polos de Z22 tampoco
van a estar necesariamente en Z12. ¿Ok? Esto es bastante claro. Lo mismo se puede decir del recíproco, ¿sí? Del otro modelo, del modelo de admitancias. Pensemos en I11 con respecto de I12 y podemos decir exactamente las mismas propiedades, ¿sí? Es decir, se ve claro que la asociación tanto serie como paralelo de impedancias o admitancias respectivamente conlleva a que justamente I11 e I12 comparta polos, ¿sí? Z11 y Z12 comparta polos. Por lo tanto, el conjunto de Z11 y el conjunto de Z11, lo mismo podemos decir de la salida, pero en principio nos quedamos en la entrada. El conjunto de Z11 y I11 es más amplio que el del Z12 o el de I12. Esto quiere decir que justamente los polos que se vean en Z11 o en I11 van a estar sí o sí, van a incluir sí o sí a los polos de Z12 o I12. Y lo recíproco no es cierto. ¿Okay? Esto es importante para ejemplificar esto, ¿sí? Si no hubiera quedado claro, imagínense que nosotros tenemos a la misma red T que define los parámetros impedancia y nosotros externamente a esta red conectamos una impedancia en serie de esta forma, ¿sí? Z1, lo que está claro es que justamente, dado que nosotros la conectamos externamente, nosotros con esta FRP, que es Z1, estamos imponiendo los polos que pueda llegar a tener justamente esta Z1 a Z11, pero de ninguna manera lo que estamos poniendo en esta Z1 va a afectar a Z12, que sigue siendo exactamente la misma de antes de la interconexión. Lo mismo con Z22 y una eventual Z2. ¿Está claro? Entonces, esto puede ayudar a que ustedes piensen justamente la dirección que aplica justamente de incluir polos respecto a Z11 o Z12. En caso que estén dudando, este ejemplo los puede ayudar a entender que justamente Z11 es más amplio que Z12, en el caso que estén dudando. Lo mismo podemos hacer con una I1 en paralelo, ¿no? Es decir, si ponemos una I1 en paralelo con un modelo pi, a que los polos de I11, una I1, esto recordemos que es lo mismo que arriba, no lo vamos a escribir, pero esto es I12, y acá conectamos una I2, por lo tanto, recordemos que el cuadripolo original es el mismo que tenemos arriba, por lo tanto, está claro que justamente los polos de I1 que estamos agregando a este nuevo cuadripolo producto de la interconexión van a incrementar justamente los polos que vamos a ver en I11 y no así los polos que ya teníamos en I12. Lo mismo en esta otra interconexión. Esto puede, como les decía, ayudarlos a decidirse en caso de que estén dudando de estas relaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es lo poco que les quería contar en la introducción para entender un poquito de generalidades, de síntesis de funciones de transferencia.